sido regocijados. Vuestra gentileza sea conocida, dice, de todos los hombres, el Señor está cerca. Verso 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos. Si Dios permite, la próxima semana vamos a hablar un poquito de esto. Pero el punto y el llamado y el mandamiento dice que por nada estéis afanosos. Eso implica, ¿cuánto? ¿En qué cosa debemos estar afanados? Dice que por nada, no por nada tengan ansiedad, por nada estén complicados y preocupados, por nada, por nada. ¿Por qué? Porque hay una buena respuesta, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y ruego, por acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo nuestro entendimiento humano, ¿cierto?, guardará vuestros corazones. Eso es lo mejor que nosotros podemos recibir, ¿cierto?, como enseñanza, como consejo, como palabra de ánimo, ¿sí? Dice que Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos, por nada estéis ansiosos. Así es que, mis hermanos, les invito a que podamos entonar himnos para nuestro Señor y vamos a comenzar entonando el himno número 158. El que pueda solamente se podrá colocar de pie y podamos seguir estas alabanzas. Himno número 158. Cristo es mi dulce Salvador. Cantemos. Cristo es mi dulce Salvador, mi bien, mi paz, mi luz. Mostróme su infinito amor, muriendo en dura cruz. Cuando estoy triste encuentro en él, consolador y amigo fiel. Consolador, amigo fiel es Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, su sangre me compró. Con sus heridas y dolor, perfecta paz me dio. Dicha inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Dicha inmortal allá tendré con Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, mi eterno Redentor. Oh, nunca yo podré pagar
himno número 3, siguiente himno que vamos a entonar. Estamos ante la presencia de nuestro Dios, Santo, ¿cierto? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, todos nosotros estamos adorándole, estamos reunidos justamente para dar la honra que Dios merece por ser nuestro Dios, ¿cierto? Por ser nuestro Creador, porque es el que nos ha dado todo lo que tenemos. Podemos regocijarnos ahora en el Señor. ¿Por qué? Porque es nuestro Dios de paz, el que sabe y conoce cada uno de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, y sabe qué cosas estamos haciendo ante su presencia hoy día. Conoce todo y sabe qué es lo que yo tengo para ofrecer. Y nosotros solamente ofrecemos nuestra gratitud, nuestra honra, nuestra distinción, ¿sí? El haber sido separados, ¿cierto?, del mundo con un propósito especial para servirle. Nosotros queremos hacer esto en esta mañana. Cantamos. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío lo deseará. Santo, 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 te adoro reverente. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 el numeroso coro, santos escogidos que adoran sin cesar, de alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada de tu lumbre. Ante ti que has dicho que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, e imposible sea tu gloria.
nosotros queremos hacer, honrar, alabar el nombre de nuestro Señor, de nuestro Dios. Finalmente, mis hermanos, vamos a entonar el himno número 85. O de esto vamos a participar de este recordatorio que es la cena del Señor. De esto que nos convoca, ¿cierto?, en este día, para dar gracias al Señor por haber dado a Jesucristo, ¿cierto?, como nuestro único Salvador, como nuestro único medio, ¿cierto?, mediador entre Dios y nosotros. Y por la gracia de Dios, hoy, ¿cierto?, somos salvos y tenemos esa promesa de vida eterna. Vamos a cantar, canta alabanzas al Señor. Canta alabanzas al Señor. Canta alabanzas al Señor. Canta alabanzas, aleluya. Canta alabanzas al Señor. Vino a salvarnos el Señor. Vino a salvarnos el Señor. Vino a salvarnos, aleluya. Vino a salvarnos el Señor. Crucificado fue el Señor. Crucificado fue el Señor. Crucificado, aleluya. Crucificado fue el Señor. Resucitado fue el Señor. Resucitado fue el Señor. Resucitado, aleluya. Resucitado fue el Señor. Reina en los cielos el Señor. Reina en los cielos el Señor. Reina en los cielos, aleluya. Reina en los cielos el Señor. Viene a llevarnos el Señor. Viene a llevarnos el Señor. Viene a llevarnos, aleluya. Viene a llevarnos el Señor. Muy bien, tomen asiento, hermanitos. Viene a llevarnos el Señor. La última frase de este himno, y es la esperanza, ¿cierto?, de cada cristiano, de cada persona que quiere, ¿cierto?, estar en la compañía de Dios eternamente y en los cielos. Es lo único que nosotros creemos. ¿Cuál será nuestra finalidad? Nuestra finalidad es agradar, ¿cierto?, a nuestro Dios y llevar esta vida felices, regocijados siempre en el Señor, sabiendo que el Señor ha querido, ¿cierto?, darnos y ofrecernos la salvación gratuitamente. Eso provoca en el cristiano felicidad y gozo. Ahora, ¿cuál será nuestro propósito en nuestra tierra? Cuidarnos, ¿cierto?, para ir allí, pero también es querer ir con lo más que podamos hacer, ¿cierto? Queremos ir no solamente, porque queremos ir nosotros personalmente, es una verdad, pero queremos ir también con nuestros seres queridos, con todas aquellas personas
que Dios desea que estén allí también en su compañía. Y es nuestro desafío, ¿cierto?, de llevar a cabo este servicio que Dios tiene preparado para nosotros, como es convocar, ¿cierto?, ir y presentar el Evangelio, este Evangelio sanador, que es el medio que Dios ha dejado para que alcancemos la salvación. Una vez alcanzado, ¿cierto?, esta salvación, este regalo que Dios nos ha otorgado, nosotros necesitamos convocarnos como la familia, como parte del pueblo de Dios, al menos en esta ciudad. Y este pueblo, ¿cierto?, quiere llevar a cabo un mandamiento que Dios ha pedido. Y ese mandamiento dice que necesitamos recordar, ¿cierto?, al menos, cada primer día de la semana, esto que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Y qué fue? El habernos otorgado la salvación, el habernos quitado nuestros pecados y lavar, ¿cierto?, lavarnos de esos pecados, lavar nuestra vida pasada, limpiarla, ¿cierto?, y dejarla como Dios. Y ese es lo poderoso que tiene el Evangelio. No hay otra manera, Por eso que Pablo, hablando a los hermanos en Roma, le dice que el Evangelio es el único medio que Dios ha dejado para salvar al hombre. No hay otro medio. No es que el hombre tenga la posibilidad real, digamos, de alcanzar salvación, como no lo tuvo el pueblo de Dios, o el pueblo, digamos, o el hombre en el tiempo de Noé. No había otro medio, únicamente era el arca construida de acuerdo, ¿cierto?, a los parámetros dados por Dios. No había otro medio para alcanzar salvación. Allí no había un árbol que sirviera, no había una canoa que sirviera, no había un neumático, por decirlo. No había el medio para alcanzar salvación, era únicamente el arca de Noé. Pero había que atender al llamado que hizo Noé durante 120 años, por lo menos, y obedecer a ese mandamiento. Al mismo caso, ¿cierto?, Dios hoy día, en el nombre, ¿cierto?, y en la figura de Jesús, dice que no hay otro medio, no hay otra forma para alcanzar salvación. Esta vez no vamos a subir un poquito más alto que el monte, ¿cierto? Queremos ir al cielo. Ese es lo más alto que nosotros podemos alcanzar para estar salvos. Esta vez ya no es suficiente con liberarnos, ¿cierto?, del agua. No, ya no es suficiente. Ahora tiene que ver con el mismo proceso del agua, pero espiritualmente hablando. Tiene que ver cómo somos santificados por medio del bautismo, cómo somos limpiados, ¿cierto?, para ahora ser parte y formar ese grupo, como Noé echó todas aquellas, ¿cierto?, seres vivientes al arca, es como Jesús quiere llevarnos a nosotros. Pero esta vez no habla de animales, habla de seres humanos, habla de hombres y mujeres que quieren encontrarse y vivir eternamente con Él en el cielo. Y ese es el regalo mayor que nosotros podemos encontrar. Y es por eso, hermanitos, que nosotros recordamos ese momento en el día de hoy y lo hacemos cada primer día de la semana como el Señor nos ha mandado. Porque necesitamos mantenerlo allí, en nuestra mente, recordar que somos salvos y que vamos al cielo únicamente por medio de Jesús. No hay otra forma. Entonces, necesitamos recordarlo porque somos seres olvidadizos y por eso el Señor, en su inmensa sabiduría, dice que debemos hacerlo con discernimiento, ¿cierto? Probándonos, dice cada uno de nosotros, coma y beba así de esta copa. Vamos a pasar a este momento que esperamos, ¿sí?, que es participar de la cena del Señor. Y Felipe nos va a ayudar en este mandamiento, mientras vamos a dar gracias por cada uno de estos elementos. En el capítulo 11 de la carta a los Corintios, el verso 17 dice: pero al anunciado esto, que sigue, dice, no os alabo, porque no os congregáis, no se juntan, dice, no se están juntando para lo mejor, sino lo están haciendo con el propósito equivocado, dice, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, que es el propósito, ¿cierto?, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en esto, y en parte dice, lo creo. Verso 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, que es el propósito de reunirse. Ellos lo estaban haciendo equivocadamente. Entonces quiere decir el Señor, en la persona de Pablo, que cuando nos reunimos es para comer la cena del Señor.
Por eso tiene tanta importancia este momento. Por eso es el momento tal vez más importante que nosotros tenemos aquí, independiente que estamos cantando y adorando a Dios, escuchando su palabra. Pero es esto lo que a nosotros nos tiene aquí convocados, ¿sí? No es otra cosa. Entonces, reunirse tiene que ver con comer la cena del Señor. Porque dice, porque algunos de ellos lo estaban haciendo tal vez en sus casas. Y Pablo dice, ¿acaso no tienen sus casas para comer? ¿O para hacer todas las otras actividades en su casa? Sí, claro, claro que lo estaban. Sí, porque ellos tenían el punto de reunión en un local diferente a sus casas. Eso no significa que no podemos reunirnos en nuestra casa, pero cuando la iglesia del Señor comienza en la casa, como aconteció allí también en el primer siglo. Entonces, luego nuestro amado Pablo dice, porque yo recibí del Señor, verso 23, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Vamos a participar de este pan sin levadura, y vamos a orar, vamos a dar gracias por eso. Vamos a pedir a nuestro hermano Oscar si nos puede guiar en esta primera oración. Amén. Padre eterno celestial, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por este momento en el que vamos a tomar la cena de tu Hijo querido Señor. Porque Él dijo, yo y el Padre uno somos. Sabemos que estuvo siempre contigo, que murió para salvarnos, Señor, para poder llevarse todas nuestras culpas. Recordamos con un trozo de pan, Señor, en la carne de Cristo, Señor, en donde reside todo nuestro pecado, nuestra culpa. Por eso te pedimos, Señor, que nos guíes con honradez, que nos guíes con sinceridad, con buen arrojo, Señor, para hacer las cosas buenas que tu Hijo nos dejó estipuladas mediante la Escritura, que es su sagrada palabra. Y también es tu palabra, porque Él hizo lo que tú quisiste, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Amén. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vamos a orar, vamos a dar gracias también al Señor por este momento, y Felipe nos va a guiar en esta oración. Bendito Padre Celestial, nos dirigimos ante su presencia, Dios Santo, para darle gracias, Señor, por este momento en el cual recordamos la sangre de su Hijo, la sangre de nuestro Salvador Jesucristo, el cual estuvo dispuesto a entregarse hasta lo sumo, Señor, para nuestra redención. Estuvo dispuesto, Señor, a derramar su sangre para limpiar nuestras culpas. Estuvo dispuesto a ser humillado y maltratado para que nosotros pudiésemos optar a este hermoso regalo que es la vida eterna por medio de su Hijo. Gracias, Señor, por este regalo no merecido. Gracias por el eterno amor que usted siempre nos ha tenido. Gracias, Señor, por todo esto. Y por medio de Cristo nuestro Señor que le damos esta oración. Amén. Amén.
Muy bien, hermanos, de esta manera hemos participado de esta conmemoración, de este recordatorio, de este nuevo pacto. Y damos gracias al Señor por eso. En el verso 33 dice, así que, hermanos míos, cuando os reunís, dice, a comer, hablando de la cena del Señor, esperaos unos a otros. Verso 34, si alguno tuviere hambre, dice, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Sigue la enseñanza hasta allí, como nosotros necesitamos tener el entendimiento, ¿cierto? Que cuando el pueblo de Dios se junta, se convoca, es para partir o para comer la cena del Señor. Eso nos permite, hermanitos, hacer las cosas como Dios nos ha mandado, a diferencia, dice, de cualquier cosa que tiene que ver con comer, está en la casa, ya sea para comer, ya sea para beber, pero los hermanitos se juntaban y se convocaban con el propósito de comer de la cena del Señor. Así que, mis hermanos, damos gracias al Padre por su Hijo, por darnos a su Hijo para alcanzar a nosotros, ¿cierto? Este lugar importante dentro de lo que es el plan de Dios. Ahora somos parte de la familia de Dios y esto es únicamente por el amor, ¿cierto? Por todo lo que Dios ha querido hacer por nosotros. Y es únicamente algo que sale del corazón de Dios, de su amor. No es por merecimiento, no es porque alguien sea mejor que el otro. No es porque una persona es mejor que la otra. No es porque nosotros que estamos aquí somos mejor que las personas que no son todavía cristianas. No es así. Nosotros éramos tanto o peores que aquellos que todavía no alcanzan la salvación. Pero hemos obedecido a este ofrecimiento de la salvación. Hemos aceptado este regalo. Es eso. Pero eso nos hace diferentes ante los ojos de Dios. Porque hemos creído que este es un regalo, ¿cierto?, tan apropiado que nos otorga salvación. Tan especial que tiene que ver con nuestra salvación. No es otra cosa. No somos más inteligentes que el resto. Nada que ver. Pero en un espíritu, ¿cierto?, sencillo, con un predicador sencillo, con un evangelio sencillo pero poderoso, nosotros hemos creído a ello, ¿sí? Y tenemos un lugar especial. Dice que tenemos un lugar inscrito allí en los cielos, donde cada uno tendrá lo que Dios ha decidido que nos va a entregar. Ese es un lugar allí, para vivir eternamente con el Señor. Y eso lo agradecemos, por eso estamos aquí, por un tema de gratitud. Porque le amamos, porque le creemos, porque queremos formar parte de eso. Y eso ha de conformarnos, hermanos, y eso ha de estimularnos a vivir, ¿cierto?, controlados sin ansiedad. Porque pase lo que pase con nuestra vida, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser, ¿cierto?, superior a lo que Dios tiene para nosotros? Por eso Pablo dice, regocijados en el Señor siempre. Porque ¿qué cosa puede ser peor? Que quedarme sin trabajo, que matar el virus y me incomode la vida, que finalmente me la pueda quitar y todo. Gracias a Dios, la mayoría de los cristianos que conocemos ha sido resguardado por Dios también. Es una manera de decir, gracias Señor, gracias por todo eso. Y eso no es colocarse, ¿cierto?, en el lado, tal vez, de la emoción, perder un poco la razón, ponerse en el lugar de la emoción y hablar disparates. No es eso. Es que creemos que Dios cuida de su pueblo, creemos que Dios, ¿cierto?, ha hecho cosas, y si existe hoy día esta pandemia complicada que tenemos, es la voluntad de Dios, y que nos sirva al menos para meditar, que nos sirva para pensar, bueno, Dios tiene la voluntad, Dios es dueño para hacer como quiere, ¿y no será que tiene algo para decirnos?
¿No será que Dios está permitiendo que pase esta plaga y de alguna manera está castigándonos porque una cosa tan pequeña nos tiene así tan de cabeza? Pero nosotros que vivimos en la luz podemos discernir una cosa de la otra. Y eso nos permite vivir tranquilos y poder vivir cuidándonos, pero sin perder, ¿cierto?, el foco que es Cristo Jesús, tampoco siendo irresponsables. Muy bien, mis hermanos, vamos a un momento sumamente importante también, donde Dios tiene palabras para ofrecernos. Cuando Dios quiso hablar a este pueblo de Israel, dice que se convocó allí, ¿cierto? Y estaba el cerro Sinaí, ¿sí? El monte, digamos, no era un cerro, era un monte. Y dice que Dios habló allí al pueblo. Pero ¿cuál era el problema de todo aquello? Que no podía ninguno acercarse, ni obviamente tocar el cerro. ¿Por qué? Porque Dios estaba hablando allí, porque Dios iba a hablar allí. ¿Y qué pasaba? Según nos cuenta el relato, dice que tremendos estruendos, sonido de bocina, era una cosa que ningún ser humano podía resistir aquello. Por eso es que el pueblo dijo a Moisés: mira, vaya usted y hable o reciba usted lo que Dios quiere para decirlo, y usted después nos dice a nosotros. Que Moisés nos diga a nosotros qué ha dicho Dios. Pero no había ser humano que pudiera resistir aquello. Entonces, de aquel Dios estamos hablando. De ese Dios al que ninguna persona ni ve que dice que se podía acercar allí porque iba a morir. Entonces, no es que sea un Dios que haya que tener ese temor así como de preocupación, de angustia, porque Dios va a hablar. No es eso. Es porque Dios va a decir verdad. Y lo que Dios tiene para decirnos trasciende más allá de esta vida. Es algo que tiene que ver también con la eternidad. Las decisiones que hoy día tomemos son decisiones que trascienden más allá de esta vida, tienen que ver también con la eternidad. Por eso es tan importante escuchar la voz de Dios. Y nosotros queremos, como dijo aquel pueblo, todo lo que Dios diga, eso haremos. ¿Sí? Y obedeceremos. Bueno, es lo que Dios también desea para nosotros. Así es que, mis hermanos, vamos a dejar a nuestro hermano Franco, que tiene para traernos a nosotros palabra de Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Oremos al Señor, hermanos. Bendito Señor, Padre Celestial, queremos ir hasta su presencia en esta mañana, porque queremos pedir que usted pueda ayudarnos, Señor, a la hora del entendimiento, de poder también discernir adecuadamente lo que usted tiene para decirnos. Gracias, Señor, por haber dejado su palabra para nosotros. Sabemos que te lo ha dejado para corregirnos, para instruirnos, para hacernos más como su Hijo, y es por eso que en esta mañana queremos estar atentos, queremos dar respeto, Señor, a este momento, porque no todas las personas tienen la posibilidad de escuchar su palabra, su verdad. Bendiga a nuestro hermano que nos va a traer este mensaje y bendiga a cada uno de los que están aquí presentes, así como también otros que tal vez directamente podrán de alguna manera recibir este mensaje, ya sea por nuestra voz, ya sea por el compartir, o ya sea, Señor, porque puedan ellos ir también a esta su palabra. Gracias, Señor, le damos, y es en el nombre de nuestro Señor Jesús que te agradecemos. Amén. Amén. Muy buenos días a todos. Sin duda que hay mucho trabajo en la obra del Señor. Hay muchas cosas que debemos hacer. Hay mucho que queda pendiente. Si nos ponemos a pensar en todo lo que se necesita hacer en la viña del Señor, uno podría comenzar a pensar quizás en que hay que predicar el Evangelio a muchas personas, en diferentes sectores, en diferentes partes de este mundo o de esta ciudad.
hay que ayudar a los desamparados y a los necesitados, hay que animar a los hermanos. Y dentro de esta última categoría de animar a los hermanos, hay diferentes tipos de hermanos, hay diferentes tipos de necesidades que tienen los hermanos, diferentes tipos de ayuda que necesitan. Hay diferentes hermanos, por ejemplo, hay algunos que son jóvenes y tienen sus requerimientos especiales, hay otros que son adultos, tienen otros requerimientos y otros son ancianos. Hay algunos solteros, otros son casados. Entonces, si nos ponemos a pensar, se necesitan muchas manos en la obra de Dios y lamentablemente no hay muchas. Entonces es por eso que uno llega a comprender de que hacen falta obreros, y por eso Jesús dijo en Lucas 10, versículo 2, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces Jesús les dice a los apóstoles que estén rogando para que el Señor de la mies, para que Dios envíe más obreros a que trabajen a su mies. Sin embargo, es importante que entendamos algo. Como es el Señor de la mies, Él es el reclutador. Y no es como que Él ve a alguna persona caminando y la toma, ya tú ponte acá, tú ahora vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello. No va a escoger a cualquiera para que haga determinado trabajo. Pasa por un proceso de selección. Entonces, Él selecciona a quienes van a trabajar en diferentes ministerios o servicios. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Quiénes son o cómo es el perfil de aquellas personas que el Señor está buscando para reclutar y hacerlos trabajar en su viña? Y la respuesta sencilla es: quienes hallen gracia delante de los ojos de Dios. Quienes sean agradables ante sus ojos son los que Él va a tomar y va a decir: tú vas a servir en este servicio. Y esa persona va a ser reclutada. Y acá entonces viene otra pregunta. ¿Quiénes hallan gracia ante los ojos de Dios? ¿Quiénes son los que les son agradables ante sus ojos? Y vamos a ver el ejemplo de una sierva que fue agradable ante los ojos de Dios y cayó gracia ante sus ojos, y que fue usada para uno de los propósitos más grandes en la humanidad. Vamos a Lucas capítulo 1, versículo 26. Lucas 1, versículo 26. Vamos a ver cómo ser usado por Dios para trabajar en su obra. Lucas 1, versículo 26. Después que una vez que se le había aparecido a Zacarías, le anunció que iba a tener un hijo con su esposa Elizabeth, dice, versículo 26, al sexto mes de lo que sucedió esto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia.
si nos damos cuenta entonces, aquí tenemos el relato del nacimiento de Jesús, de cómo fue la noticia para María que iba a ser la madre del Hijo de Dios. Y vemos algunos aspectos que podemos resaltar nosotros en esta sierva de Dios. Algunas enseñanzas que podemos sacar de ella. Hay muchas veces en que la gente habla de María, ¿cierto? Y la enaltece y la pone en un lugar muy alto, y a veces exageran a tal punto que le piden cosas, hacen sus peticiones para que interceda a Dios por ellos. Y a veces también otro grupo puede caer en el error como de menospreciar a María, decir no, si ni siquiera es virgen, o que no es nada, o que solamente fue la madre de Dios, y finalmente como que se le baja mucho el perfil, pero realmente hay mucho que nosotros podemos aprender de María. Es una mujer ejemplar, es una mujer que es maravillosa, que es un gran ejemplo tanto para mujeres como para hombres. Es un ejemplo de lo que es un siervo de Dios. A María se le encomendó una de las bendiciones y responsabilidades más grandes que se le haya dado a alguien: dar a luz al Hijo de Dios. Por eso cuando el ángel la vio, le dijo esas palabras. Dice, salve, muy favorecida. O sea, ha sido muy favorecida entre todas las mujeres que Dios pudo haber escogido en la tierra, entre millones y millones de mujeres. Dios te ha escogido a ti. Ella cuando leyó dice, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué me dice eso? Y no entendía lo que estaba sucediendo en ese momento. Y ahí el ángel entonces le explica, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Es importante que consideremos esa frase, has hallado gracia delante de los ojos de Dios. El hallar gracia delante de los ojos de Dios es cuando Dios se agrada, o cuando Dios ve a alguien que es de su agrado, que es conforme a su corazón, alguien que está llevando su vida de acuerdo a su palabra, alguien que realmente se ha dedicado para Dios, alguien que Dios le mira y dice, sí, vas bien. Recordemos uno de los casos, que es cuando en los tiempos de Noé había mucha maldad en la tierra, pero Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Y por haber hallado gracia delante de Dios, dice que Dios le tomó y salvó a él y a su familia. Por amor a él, entonces salvó a su familia. Es importante que nosotros también hallemos gracia ante los ojos de Dios, porque con el caso de Noé se puede salvar a la familia, pero en este caso puntual que nosotros estamos hablando, Dios nos puede usar, Dios puede hacer algo con nosotros, pero solamente cuando hallamos gracia ante sus ojos. Se le encomendó entonces esta misión a María. Lo vio llegar como su bebé a Jesús y lo vio morir como su Salvador. Es una hermosa historia que tiene para contarnos a nosotros. Pero ¿qué tiene de extraordinario esta mujer? Aparte de haberme dado a luz al Hijo de Dios, ¿por qué la escogió a ella? ¿Qué tiene de especial? Si nosotros leemos bien este relato y lo que continúa después del versículo 39 en adelante, hay muchas otras cosas que podríamos ver. Pero en primer lugar, lo que hay que recalcar, es una mujer de fe. Es una mujer de fe, comprometida con los planes de Dios. Es una mujer comprometida con los planes de Dios. Ella puso los planes de Dios antes que su propia lógica, o que su propia razón, o que la aparente realidad. ¿Por qué? Porque se le está diciendo que va a tener un hijo, pero sin que tenga intimidad con su marido. Entonces, ¿y cómo es posible eso? Entonces, ella pone a Dios en primer lugar y pone los planes de Dios y los acepta y los cree, aunque no tengan sentido.
aunque no tengan cómo llevarse a cabo, aunque nunca haya visto algo así, porque es algo de que nunca se había visto antes, que naciera un hijo simplemente por el Espíritu Santo. Entonces ella creyó, y eso lo podemos ver en el versículo 34. Dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, ¿cierto? ¿Cómo va a suceder esto? En ningún momento está dudando, en ningún momento está diciendo, ya, pero esto es imposible o no creo que vaya a suceder, sino que le pregunta, ya, entonces, si voy a tener un hijo de parte de Dios, ¿cómo va a ser esto? Entonces ahí después el ángel le explica. Y después el 37 y 38 dice, porque nada es imposible para Dios. Son cosas que si uno las piensa es imposible, obviamente. ¿Ya? En ningún momento se va a dar ese caso de casualidad. Pero nada es imposible para Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de María? Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces, son cosas imposibles, son cosas que nunca he visto, son cosas que no entiendo, pero aquí estoy. Y esa es la frase más importante que quiero que nos quedemos nosotros y que se quede en nuestros corazones. La disposición de María, porque cuando se le pide hacer esto, que es imposible, esto nunca antes visto, su reacción humilde es, he aquí la sierva de Dios, o he aquí la esclava de Dios, hágase conmigo conforme a tu palabra. En la siguiente cosa que vemos que está comprometida con los planes de Dios, es que pone a los planes de Dios antes que su reputación. Pensemos, iba a tener un hijo del Espíritu Santo. ¿Quién iba a creer que iba a ser hijo del Espíritu Santo? ¿Cómo lo iba a poder explicar? Entonces, sin pensar en lo que la gente iba a decir de ella, la respuesta es, hágase conmigo conforme a tu palabra. Para ser buenos siervos de Dios, y no digo que no seamos buenos siervos de Dios, sí lo somos, y cada uno sabe su condición ante los ojos de Dios, y seguramente Dios nos mira con agrado porque seguimos perseverando y seguimos firmes y seguimos adelante en esta lucha. Pero siempre es importante que estemos conscientes de estas cosas y cómo ser mejores para Dios. Entonces, si queremos ser mejores siervos para Dios, si queremos que Dios nos use más, es importante que nosotros también estemos pensando en esto y poniéndolo en nuestras vidas. En que en primer lugar pongamos los planes de Dios antes que la realidad, antes incluso de que nos parezca hacer cosas que son imposibles, que no somos capaces de hacer algunas obras para Dios. Debemos confiar en Él y dejar que Él nos guíe. E incluso a pesar que eso implique que nuestra reputación se vea afectada. A pesar que quizás la gente diga, no, esta persona es muy fanática, es muy religioso, es muy cuadrado, es un retrógrada, no se adapta a las nuevas tendencias del mundo, no entiende nada, y quizás la gente hable mal de uno por seguir a Cristo. Pero el verdadero cristiano pone su confianza en Dios, pone su vida a disposición de Él, y dice, aquí estoy yo, Señor, haga conmigo conforme a su palabra, úseme conforme a sus propósitos. Porque son mucho más importantes sus planes. Puso los planes de Dios antes que su matrimonio. Esto que el ángel estaba anunciando a María, le pudo haber costado su matrimonio, porque ella iba a estar encinta, ¿cierto? Que iba a estar embarazada, y su esposo nunca había estado con ella. Entonces, lo primero que iba a pensar es, le fue infiel. Y es importante que entendamos también que si bien es cierto no estaba de casada en toda su plenitud, sí estaba desposada. Y para los judíos el estar desposado era prácticamente ser un matrimonio. Estaban juntos y la única forma de anular ese matrimonio era con una carta de divorcio. Entonces era tan importante como el matrimonio en sí. Estaban un año así desposados y después ya de ese año ya comenzaban a vivir como un matrimonio, ya como lo conocemos actualmente. Entonces, sí, en cierta manera estaba casada con José y era un matrimonio real. Y si él hallaba algo indecoroso en ella, le podía dar una carta de divorcio, así como lo permitía la ley. Y nosotros sabemos que José supo que María estaba embarazada, ¿y qué es lo que iba a hacer? Iba a dejarla en silencio,
sin hacer escándalo, sin decir que la apedrearan, sino que iba a dejarla en silencio para que obviamente ella no sufriera, pero le fue infiel ante sus ojos. Y María, a pesar que seguramente pensó en esto, en que cómo se iba a explicar a José, que quizás es muy difícil explicar algo como esto, porque si nos ponemos en el lugar de ella, ¿quién va a creer que un hijo vino de la nada o del Espíritu Santo? Será difícil para un hombre, o para el esposo en este caso, creer esto. Entonces ni siquiera ella dijo, ¿cómo se lo voy a explicar a José? O ayúdeme a explicarle a José esto. No, ella dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. O sea, a pesar que podría costarle su matrimonio, ella confió en Dios. ¿Por qué? Porque nada hay imposible para Dios. Sabía, en su fe sabía que Dios le iba a ayudar también con su matrimonio, o a explicarle a José, o que las cosas siguieran, porque ella estaba colocando a Dios en primer lugar, antes que la realidad aparente, antes que su reputación, y antes incluso que su matrimonio, o que su felicidad, si podríamos decir, porque por algo se casó, amaba a José. Y la cuarta cosa que vemos es que puso los planes de Dios antes que su propia voluntad y su ego, antes que su orgullo. ¿En qué lo vemos? En que en el versículo 38, que hemos estado diciendo constantemente, ella dijo, he aquí la sierva del Señor. Lo que quiera que yo haga, lo voy a hacer. Aquí estoy, para servir. Hágase conmigo, o sea, úseme conforme a su palabra. Yo estoy dispuesta a trabajar por mi Señor. ¿En qué otra cosa lo vemos? En que no se jactó. Fíjese, ella iba a ser la madre de Dios, o del Hijo de Dios. ¿Y cuál fue la actitud de ella? Versículo 48. Después que fue ella a la casa de Elizabeth, ¿cierto? Fue a verla, y Elizabeth le dijo que cuando la dio, saltó el hijo en su vientre, y dice, ¿por qué me concede esto a mí el Señor, cierto? De ver, o que la madre de mi Señor venga a mí. Entonces, dijo, bienaventurada la que creyó, hablando de María, bienaventurada la que creyó, versículo 45, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. En ese momento ella comenzó a alabar a Dios. Y parte de la alabanza que ella hacía, en el versículo 48 dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Ella entendía que su rol era muy importante en la obra de Dios. Pero en vez de enaltecerse, en vez de decir, por algo Dios me escogió a mí, ella dijo, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Ella misma se hacía humilde o se humillaba, diciendo, yo soy una sierva simple, ¿cierto? La bajeza de su sierva habla. Versículo 49, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. No es que ella ha logrado grandes cosas. Ella dice, Dios ha hecho grandes cosas en mi vida. Se muestra agradecida. Versículo 52. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes. Socorrió a Israel, su siervo. Entonces, en todo momento ella siempre se reconocía como una sierva. Ella reconocía la bondad de Dios al darle esta oportunidad a los humildes, a los más pobres. Y sobre todo a los pobres en espíritu. Y por eso Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces, acá vemos una actitud totalmente humilde. Puso los planes de Dios antes que su voluntad, porque perfectamente ella pudo haber tenido otros planes. Pero aún así, ella dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y finalmente, puso los planes de Dios antes que su propia comodidad. Y esto es muy importante. Puso los planes de Dios antes que su propia comodidad. ¿Por qué? Porque nosotros después podemos ver en el capítulo 2, versículo 4, que tuvieron que viajar a Belén. Luego, en versículo 7, el rey, su hijo, el Hijo de Dios, nacería en un pesebre.
Luego tienen que huir al desierto porque hay una gran matanza. Luego Simeón le advierte que una espada iba a atravesar su alma, hablándole acerca de cómo Jesús iba a morir, que iba a ser crucificado y que iba a ser un gran golpe o dolor para ella. Entonces, si nos damos cuenta, María no tuvo grandes comodidades. Ella quizás pudo haber dicho, bueno, como voy a tener esta gran bendición y responsabilidad, voy a tener al Hijo de Dios, mínimo una vida placentera, ¿cierto? Llena de lujo, de riquezas, porque tengo linaje real en mi vientre. Tengo a Dios, tengo al Rey en mi vientre. Pero en ningún momento vemos que ella está pidiendo cosas, ¿cierto? O que está diciendo o poniendo condiciones. Ella simplemente da gracias y dice, aquí estoy yo. He aquí la sierva del Señor. Vemos una actitud de humildad. María entonces es una mujer humilde y hay una gran bendición en la humildad. Si queremos ser usados por Dios, es necesario, hermanos, que siempre haya en nuestro espíritu un corazón humilde. Fíjese lo que dice en Isaías 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El 66, versículo 2, dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Dios es soberano, es majestuoso, tiene todo el poder. Él reina sobre toda la creación, es digno de toda alabanza. Pero dice que sus ojos no están puestos en esas cosas. Sus ojos están puestos en los humildes de corazón. Están puestos en aquellos que temen ante su palabra. En aquellos que realmente reconocen su necesidad de Él. En aquellos que le buscan. En aquellos que están dispuestos a servir. Vemos una mujer que amaba a Dios y su palabra. ¿En qué lo vemos? En que en primer lugar se muestra dispuesta a servir a Dios. Y en segundo lugar, cuando comienza a bendecir a Dios, cita salmos, cita palabras de las Escrituras. Es una mujer que conoce la palabra de Dios y es una mujer que ama su palabra y que ama a Dios. Porque vemos unas palabras de amor en esto, de gratitud, de bendecir a Dios. Y finalmente vemos una mujer que meditaba en su corazón. Y esto también quiero que lo resaltemos. En el capítulo 2 de Lucas, versículo 19, cuando fueron estos pastores a ver a Jesús y le trajeron estos regalos y hablaban las cosas que les dio o que les dijo el ángel, dice el versículo 19, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. De todas estas cosas que estaban relacionadas con Jesús, con su Hijo, de la gran honra y gloria que Él tenía y de todo lo que pasaba a su alrededor, dice que ella las meditaba y las guardaba en su corazón. Versículo 51. Después que encontraron a Jesús, y la gente se maravillaba de su inteligencia y de su respuesta, y después que lo encuentran, el versículo 49 dice, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que él habló. Y muchas veces sus padres, o María en este caso, no entendían las cosas que sucedían con Jesús. Y no entendía perfectamente toda la implicancia que tenía, toda la relevancia en el plan de Dios. Pero dice una cosa, versículo 51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, estaba sujeto a ellos. Y su madre, María, guardaba todas estas cosas en su corazón. Vemos a una mujer que siempre veía estas cosas, que no siempre las entendía, pero las creía y las guardaba en su corazón. Meditaba en su corazón sobre estas obras que veía de parte de Dios. Y pensaba y les daba vueltas seguramente. Entonces vemos a una mujer
que está comprometida, es una mujer de fe comprometida con los planes de Dios. Es una mujer humilde, es una mujer que ama a Dios y su palabra, y es una mujer que meditaba en su corazón. ¿Cuál es la invitación para nosotros, hermanos? Que creamos a Dios, que confiemos en Él y que nos comprometamos con sus planes, aunque parezcan difíciles, aunque parezcan inalcanzables, aunque no nos sintamos capaces, porque aquí viene el segundo punto y final. No necesitamos habilidad, necesitamos disposición y humildad. No necesitamos habilidad, necesitamos disposición y humildad. Y de esa manera Dios nos va a mirar con agrado. Hallaremos gracia ante los ojos de Dios y nos va a utilizar para hacer su palabra. El Señor siempre o generalmente usó a personas humildes, a personas sencillas para hacer grandes obras. El gran ejemplo que tenemos es que usó a sus apóstoles, a pescadores, que fue lo que vimos la semana pasada. Y a través de Pedro comenzó el Evangelio, a través de un pescador que no se dedicaba precisamente a dar discursos públicos, a dar conferencias, que no tenía seguramente mucha gracia o elocuencia en sus discursos, en sus palabras, que no era un hombre letrado de estudios, pero el Señor lo usó a él, porque era un hombre que estaba dispuesto, era un hombre que estaba presto, y cuando Jesús decía algo, él iba y lo hacía. Y siempre era el que resaltaba que cuando Jesús apareció en el agua, dijo: Jesús, si eres tú, o Maestro, si eres tú, ve o haz que yo vaya hacia ti y camine por el agua. Es un hombre que estaba dispuesto a hacer por Dios. No necesitaba grandes conocimientos. María fue una mujer sencilla, fue una mujer humilde. Eran pobres con su esposo, pero ¿qué tenía? Un corazón que agradaba a Dios. Halló gracia ante sus ojos, porque era una buena mujer que meditaba en su palabra. Era una mujer que estaba dispuesta, humilde, que entendía y reconocía que le pertenecía a Dios. Pablo también fue usado por Dios, por Jesús. Y aquí tenemos la otra cara de la moneda, porque Pablo sí era un hombre letrado, sí era un hombre que conocía, era un hombre intelectual, que fue criado a los pies de Gamaliel, un gran erudito judío. Pero tuvo que ser humilde, y tuvo que ser, en cierta manera, humillado, para que recién cuando él fuese humilde, y todo su conocimiento y toda su pompa y grandeza que tenía, la estimó como basura, y recién ahí entonces fue usado por Cristo. Porque es necesario que nosotros entonces confiemos en Él. La humildad no significa que yo sea una persona callada o retraída o tímida, o tampoco significa que sea una persona con pocos recursos económicos. La humildad va en el corazón, va en mi conciencia. ¿En qué tanto yo creo a Dios? Y aunque la situación me parezca imposible de realizar, yo confío en Dios y estoy dispuesto a hacerlo, no porque tenga la capacidad, porque sé que no soy capaz de hacerlo, pero sí confío en quien me ha dicho: hazlo, porque sé que no me dejará solo. ¿Por qué? Porque el poder de Cristo se perfecciona en nuestra debilidad. A Pablo Jesús le dijo en 2 Corintios 12:9, después que Pablo le pedía que le quitase ese aguijón en la carne, en 3 ocasiones, Jesús le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo dijo entonces: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aunque pase por persecuciones, aunque la gente intente ridiculizarme, aunque el servir a Dios traiga problemas en mi vida, yo me glorío en ello. Porque entonces cuando soy humillado, cuando soy azotado y cuando sufro por causa de Cristo, y aunque no tenga la capacidad, y aunque al principio yo esté nervioso, aunque al principio no encuentre las palabras necesarias para quizás hablar de Jesucristo, aunque quizás
no tengo quizá las palabras necesarias muchas veces para dar ánimo a un hermano, aunque sienta que no tengo la capacidad para trabajar en lo que sea, aunque yo quizás sienta que no tengo la intelectualidad para hablar con alguien, aunque me dé miedo y me tiriten las piernas, yo voy y me glorío en ello. Aunque nadie dé un peso por mí, yo sirvo a Cristo y hago todo lo que esté en mi alcance, en mis manos, para honrarle, porque sé que Dios está conmigo. Dios está con usted, hermano. Está con todos nosotros y puede hacer grandes obras a través de nosotros, de personas comunes y corrientes como nosotros. No necesitamos ningún tipo de habilidad sobrenatural. No necesitamos los dones milagrosos, porque nosotros ya confiamos en Jesús. Ya sabemos que Él está con nosotros. Sabemos que está con su pueblo. Y aunque seamos las personas más tímidas del mundo, si somos humildes y dejamos que Él nos use, vamos a ver que Dios puede hacer grandes obras a través de nosotros. El Señor le necesita. A todos nosotros nos necesita. Y cada uno de ustedes tiene mucho que aportar en la obra de Dios. Cada uno de los que está aquí presente tiene algo para aportar. Grandes cosas para aportar. Aunque no lo crean. Oremos entonces para que hallemos gracia ante los ojos de Dios, para que siga trabajando en nuestras vidas, para que nos ayude a cada vez ser más humildes y más dispuestos. Porque es importante que siempre esté trabajando la humildad, pero que también haya disposición. Porque quizás en nuestra mente tenemos ciertos planes, queremos hacer ciertas cosas, y tal vez llega un punto en nuestras vidas en que Dios nos dice, pero es que yo te necesito aquí, es que yo quiero que tú hagas esto, aquí me serás más útil. Y quizás en ese momento tengamos que decir o decidir entre uno y el otro, entre lo que yo tenía para mi vida pensado versus lo que Dios me está pidiendo que haga. ¿Qué cosa voy a hacer? Seamos sabios y confiemos, porque ahí también se va a ver nuestra fe. Confiemos en que siempre los planes de Dios van a ser lo mejor. Cuando se nos presente la posibilidad de servir en cualquier tipo de servicio en la obra de Dios, aprovechémosla. No perdamos las oportunidades que Dios nos va mostrando en el camino, porque cada oportunidad va a hacer que Dios forme un carácter en nuestras vidas. Y poco a poco nos va a ir dando mejores obras o quizás más grandes, de acuerdo a cómo nosotros le vayamos mostrando nuestra fe y nuestra confianza. Y a través de nosotros, personas sencillas, comunes y corrientes, Dios va a llevar su evangelio a grandes partes. Dios va a animar a su iglesia. Dios va a hacer que muchas personas le honren y le glorifiquen y reciban la salvación. Aunque no nos sintamos tan importantes, sí somos muy importantes. Por algo Dios envió a su Hijo a morir por todos nosotros. Cada uno cuenta, cada uno vale, y cada uno se necesita que esté trabajando. Todos nosotros como un cuerpo, unidos. Y no importa qué tan difícil sea o imposible parezca la obra, porque como dijo el ángel, porque nada hay imposible para Dios. Basta con que nosotros digamos, he aquí el siervo de Dios, hágase conmigo conforme a su palabra. Y no importa qué tan arriesgado sea ni para nuestra reputación, porque nosotros buscamos agradar a Dios y no a los hombres. No importa si teníamos otros planes para nuestra vida, porque los de Dios son mucho mejores. Y cuando nosotros trabajamos por Dios, y seguramente muchas veces hemos experimentado esa bendición de trabajar para Dios, disfrutamos el gran gozo de trabajar para Dios y junto a Él, y de ser guiado por Él en nuestras vidas. Entonces, hermanos, atrevámonos a trabajar por Dios. Dejemos que Él nos use. Oremos. Y estemos dispuestos porque cada uno de nosotros es necesario en la viña del Señor. Muchas gracias por su atención y que Dios les bendiga. Muy bien. Damos gracias al Señor por esto que hemos recibido en esta mañana, que es su palabra.
Esa palabra que, como decía Franquito, como estuvimos viendo hace un rato también, esa palabra de Dios que no solamente hacía temblar aquella tierra cuando estaban aquellos frente al monte, sino que ese mismo Dios ha prometido que hará, ¿cierto?, un reino inconmovible. Ese reino inconmovible que Dios prometió en aquel tiempo tiene que ver con su iglesia, con este reino. Este reino es inconmovible. Pero hay un punto, lo vamos a ver un ratito más para ir finalizando, que es sumamente importante. Dice que Dios ha prometido, es verdad, terminar, y no solamente hacer temblar aquella tierra o esta tierra, sino también los cielos. Y vamos a darnos cuenta por qué Dios dice todo aquello. Lo vamos a ver tal vez en un ratito más. Ahora, mis hermanos, vamos a un momento también importante que tiene que ver con el llevar a cabo, ¿cierto?, estas actividades propias de los cristianos del primer siglo, como nosotros lo vemos, que tiene que ver con el reino de Dios. ¿Y por qué Dios tiene que ver con el reino de Dios? Porque nosotros somos parte de ese reino, pero ese reino tiene necesidades, las tiene materiales y las tiene físicas, perdón, y las tiene espirituales. Y dentro de las necesidades físicas, tiene que ver cómo este reino puede combatir aquellas necesidades. Y Dios ha establecido cómo, de la manera de los ejemplos que nos ha dejado a nosotros. Cuando hay necesidades, los hermanos suplen aquello con lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, ¿cierto? Dios es generoso, es bondadoso siempre. Y de esa manera Dios ha querido que nosotros nos podamos ayudar los unos a los otros. Tiene que ver con el amor, ¿sí? Cuando uno deja de ayudar al necesitado, es un hermano o es un hijo de Dios que todavía está en el proceso de aprendizaje, ¿cierto? Y está siendo egoísta con lo que Dios ha sido tan generoso. O sea, no estamos equilibrados todavía en ese sentido. Por eso Dios quiere que entendamos y respetemos su voluntad. Y respetar su voluntad significa también ir y asistir a aquel necesitado, ¿sí? Entonces, Dios ha dejado la manera como hacerlo y nos ha dejado ejemplos. Y muchos ejemplos hemos leído, que está Hechos 2, Hechos 4, ¿cierto? Como los hermanos ayudaban. Primera de Corintios, capítulo 16, cuando vemos que Pablo había también acordado cómo iban en ayuda a los hermanos de Jerusalén. Muy bien, y nosotros vamos a llevar a cabo este mismo servicio que hemos aprendido de los hermanos allí. Entonces, Felipe nos va a ayudar en este servicio, de la colecta que hacemos también nosotros en este día. Nos juntamos y aprovechamos también de llevar a cabo esta actividad tan propia de los cristianos, que tiene que ver con el amor. Vamos a entonar un himno y he elegido para esta hora el himno número 8. Eres mi Dios, ese Dios bondadoso y generoso. Vamos a entonar ese himno mientras Felipe pasará por los lugares nuestros y nos va a ayudar en este servicio. ¿Cantemos? Eres mi Dios, eres mi Rey, eres Señor de lo creado, eres mi amor, por eso canto a ti. Muy bien. Bueno, hermanitos, vamos a dar gracias al Señor por esta oportunidad que hemos tenido también de hacernos parte de este servicio que es propio de los cristianos, en que podemos dar de gracia lo que hemos recibido también de gracia. Oremos al Señor. Franquito, ¿me dirige, por favor? Amén. Eterno Padre Celestial,
Le damos las gracias porque nos permite participar de este servicio en el cual nos mostramos el amor los unos a los otros, en la cual también le demostramos que queremos ponerle a usted antes que todo, que queremos colaborar y participar en el Evangelio, que queremos ayudar a los hermanos que estén pasando por necesidad, que reconocemos que todo lo que tenemos es porque usted nos ha querido dar. Gracias, Señor, porque nos provee del trabajo y que este trabajo nos permite proveer para nuestras familias y también para ayudarnos los unos a los otros. Rogamos que nos ayude a ser sabios al momento de administrar nuestros dineros personales, así también estos dineros de la iglesia, para que nos ayude a ir en la necesidad de cada uno, de preocuparnos de la edificación también de cada miembro, y sobre todo también en la evangelización de las personas para que también ellos puedan llegar a conocer el gran amor de Cristo. Gracias por estas instancias que nos regala y se lo agradecemos por Cristo Jesús, nuestro Rey. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a finalizar con unos últimos himnos que tenemos para esta mañana. Les invito a que podamos colocarnos de pie y vamos a entonar alabanzas a nuestro Dios. Se me perdió el papelito. No sé si lo dejé allí, ¿no? Pero me acuerdo si de algunos sí me perdieron. Bueno, no lo encontré. Ya lo encontraré. Vamos a entonar el himno número 154. Consolaos, pueblo mío, 154. Anoté este porque era el que me recuerdo también que estaba para considerar. ¿Cantemos? Consolaos, pueblo mío, dice nuestro Dios. Consolaos, pueblo mío, dice nuestro Dios. Abra el corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya es cumplido y que su pecado ya es perdonado y que su pecado ya es perdonado. Bien. Podemos regocijarnos porque Dios, ¿cierto?, ha perdonado nuestros pecados. Y eso es, de seguro, lo más grande que podemos tener. He encontrado también el cuadrito. Quiero que cantemos el himno número 236 y vamos a finalizar entonando el himno número 278. 236. Muy bien, cantemos.
El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo, puedes tú cantar. Si tienes ese gozo, puedes tú cantar. Si tienes ese gozo, puedes tú cantar. Su gozo sin medida Él me da. Me da del agua viva, sed no tengo más. Me da del agua viva, sed no tengo más. Me da del agua viva, sed no tengo más. Su gozo sin medida Él me da. Bien, y vamos a terminar entonando el himno número 278. Cantamos de la necesidad que tenemos de nuestro Dios, del estar cerca de Él, de la necesidad de oír de Él, ¿sí? De atender a lo que Él desea de nosotros. Somos su pueblo, somos parte de su reino, y como parte de Él queremos, obviamente, estar prestos a escuchar su voz, porque vamos a ver también qué pasa cuando no prestamos oído a Dios, cuando nos hacemos, ¿cierto?, rebeldes con Dios. Tenemos necesidad, siempre de Dios. Cantemos. Te necesito ya, bendito Salvador, me infunde dulce paz, tu tierna voz de amor. Te necesito, Cristo, sí te necesito, con corazón contrito, acudo a ti. Te necesito ya, tú no me dejarás. Yo siempre venceré, si tú conmigo estás. Te necesito, Cristo, sí te necesito, con corazón contrito, acudo a ti. Te necesito ya, tu santa voluntad y tus promesas mil en mí cumplen verdad. Te necesito, Cristo, sí te necesito, con corazón contrito, acudo a ti.
quiero que puedan también, hermanitos, como una tarea, ¿cierto?, para que podamos meditar en esos versos. Esos versos tienen que ver con lo que hemos hablado esta mañana, tienen que ver con lo que nosotros somos y representamos para el Señor. Somos su reino, somos su pueblo, y es un reino que jamás será conmovido, será un reino que jamás será terminado. Y tiene que ver, hermanos, que nosotros somos parte de eso. Puede pasar cualquier cosa, de hecho van a pasar muchas cosas. Dice que no solamente temblará la tierra, sino también dice que los cielos. Vamos a leerlo y nos vamos a despedir. La voz del cual conmovió entonces, dice la tierra, estamos hablando de la voz de Dios, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, dice, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, todas las cosas serán destruidas, como cosas hechas, para, dice, que se queden las inconmovibles. ¿Cuáles serán las únicas cosas inconmovibles que quedarán? El reino de nuestro Dios, la iglesia del Señor. Por eso todos los muertos cristianos, antes de, ¿cierto?, de que venga el Señor, los que estamos hoy y los que vendrán, ¿cierto?, después de nosotros, son parte de este reino y que jamás serán destruidos. Por eso es algo para mantenerse felices, gozosos, regocijarse siempre, porque nos veremos cara a cara con el Señor aquel día. Verso 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. ¿Con quién? Con nuestro Dios, que nos ha dado este privilegio de ser parte de este reino. Y mediante ella, nuestra gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué? Porque Dios es tan bueno, tan bondadoso, pero porque Dios, nuestro Dios, es fuego también consumidor. Eso significa que Dios es bueno y bondadoso siempre, pero Dios también es de cuidado, ¿cierto? De cuidado. Mis hermanos, les agradezco a cada uno de ustedes que ha querido venir y convocarse en este día para adorar el nombre de nuestro Señor y invitarles para que nos podamos contar en la semana, ¿cierto? Estudiemos de la palabra de nuestro Señor, nos juntemos, Dios permita, el próximo domingo aquí también, porque queremos agradar a Dios en todo, queremos retribuir su amor, ¿sí? Y queremos ser fieles hijos de Dios. Así es que, mis hermanos, vamos a terminar con una última oración y vamos a pedir a nuestro hermano Marcos si nos puede dirigir con esta oración final, sin antes preguntar, como hacemos siempre, si podemos también incluir algunas motivaciones, ¿cierto? Algunas inquietudes, algunas necesidades que podemos también en cuanto a las oraciones. ¿Sí? ¿Alguien tiene algo? ¿Alguien quiere y desea que incluyamos en esta última oración? A mi mamá. Mi mamá seguramente sí no está aquí porque tiene que haber estado muy enferma. El domingo pasado tampoco pudo estar y es por lo mismo, le están dando crisis muy seguida del problema que ella tiene en la vejiga y no le permiten, digamos, estar acá porque sale a cada rato y el otro problema de su cabeza también que ya le está afectando bastante. Pasa con mucho dolor y un poco hasta equilibrio y eso. Bueno. Vamos a orar por la iglesia, por los hermanos. Y nuestro hermano Marcos siempre tiene esta preocupación también en sus oraciones, así es que quiero también que podamos pedir por cada uno en particular. Quisiera pedir por nuestra hermana Ruth, por su bebé, por Javier particularmente también. Dios nos permita poder de alguna manera motivar a todo aquel que todavía no ha tomado esa tal vez decisión de acercarse a Dios, de estar su corazón allí para recibir también lo que es esta bendición, de la promesa de la salvación que viene obviamente de creer en sus promesas, su beneficio que tenemos. Oremos, terminamos. Marquito. Amén. Padre Celestial, Padre nuestro, que está en el cielo y en todo lugar, gracias por este momento que nos ha dado
de poder congregarnos para estar en su presencia, Señor, y agradecerle las bendiciones que derrama en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque usted escucha nuestras oraciones, porque perdona nuestros pecados, porque nos da el pan de cada día, porque da nuestro trabajo, Señor, porque nos bendice cada día con bendiciones que muchas veces no merecemos, pero sabemos, Señor, que usted, dentro de su misericordia, está con cada uno de nosotros. Queremos orar, Padre amado, en esta mañana, en su presencia, por nuestros hermanos que están delicados de salud, por cada uno de ellos, Señor, por nuestra hermana Cecilia, por nuestra hermana Doris, por nuestra hermana Sonia, Señor, que hace tiempo que no vemos, para que usted, Señor, sea con cada uno de ellos, para que usted esté con su familia, con sus oraciones, pueda escuchar, Padre amado, las oraciones de cada uno de ellos. Oramos especialmente en esta mañana por nuestra hermana Mirta, para que usted, Señor, sea con ella, para que su ánimo no decaiga, para que usted, Señor, le ayude a llevar su enfermedad, para que usted, Señor, le consuele en cada momento y para que no haga tan pesado, Señor, este camino de tener que enfermarse, Señor, y estar siempre padeciendo dolores y cosas extrañas. Que usted, Señor, pueda ayudarle en cada momento. Oramos, Señor, por cada uno de nosotros, por nuestros hermanos, para que esta semana, Señor, que comienza, usted esté con nosotros, cuidándonos, especialmente, Señor, a nuestra hermana Ruth, que sabemos que está en estado de embarazo, para que usted, Señor, le ayude en cada momento y bendiga y cuide, Señor, a ese niño que está en su vientre. Cuide también a su padre, Señor, y a su familia. Oramos para que usted esté en cada uno de nosotros, para que nos esté ayudando, protegiendo, para que nos dé alegría, la paz que necesitamos, Señor, en este momento. Oramos por nuestro mundo, Señor, por nuestra ciudad, por nuestro país, Señor, para que usted también pronto ayude a los médicos a encontrar una cura para esta pandemia, Señor, que nos azota. Oramos, Señor, para que nuestro ánimo nunca decaiga. Si es necesario, Señor, que usted esté con nosotros todos los días para que esté ayudándonos, así sea, Señor. No nos deje caer, Señor, en la tentación, ni permita, Señor, que decaigamos y que nuestra fe caiga, Señor, si es que llegamos a enfermar, sino que, Señor, usted siempre esté con nosotros, porque sabemos que en el momento, Señor, en que partamos de este mundo, tenemos un consuelo mayor que es estar en su presencia. Sabemos que tiene moradas para cada uno de nosotros. Queremos, Señor, que usted siempre esté en nuestro corazón, ayudándonos y perdonándonos. Quédese con nosotros, Padre amado, en esta semana, que cada uno de nosotros pueda sentir, Señor, su presencia en nuestro corazón. En el nombre de Jesús le pedimos todo esto. Amén. Amén. Muy bien, gracias a todos. Nos saludamos y nos despedimos.